Escuchad, basura. ¿Sabéis dónde estáis? Estáis en un campo de concentración. Tenemos métodos propios. Tendréis ocasión de probarlos. Aquí no se vaguea y nadie escapa. Los centinelas tienen instrucciones de disparar sin previo aviso a quien trate de fugarse. Y contamos con la élite de las SS. Nuestros hombres son grandes tiradores. Con estas palabras recibía Hermann Baranovsky, el comandante del campo de concentración de Dachau, a los prisioneros que llegaban al lugar que se convertiría en la mayor pesadilla de sus vidas. Luego, tanto en dicho campo como en el resto, las víctimas eran hostigadas con innumerables castigos y macabras prácticas. Las puniciones consistían desde obligar a los cautivos a estar parados durante largas horas y bajo extremas temperaturas, como sumergir a niños en barriles de agua. Entonces, ¿a qué horrorosas experiencias estuvieron sometidos los prisioneros de la Alemania nazi? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los bestiales castigos recibidos por los cautivos de los campos de concentración. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La llegada de Adolf Hitler al poder el 30 de enero del año 1933 significó un antes y un después para la vida de la población de Alemania y los países aledaños. Pocas semanas luego del inicio de su mandato, comenzaron los ataques a los habitantes que tanto él como su partido veían como raza inferior. Ese mismo año se creó el primer campo de concentración, conocido como Dachau, que dio paso a la fundación de más de 1000 espacios similares, tales como Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen y Mauthausen-Gusen. En una entrevista, Nicholas Waxman, profesor de Historia Europea de Londres y autor del libro K.I. Historia de los campos de concentración nazis, se refirió a la función de dichos lugares. Obedecían a diferentes fines. Especialmente eran parte de la red de terror de Estado que incluía los tribunales, la policía, las cárceles o los guetos. El campo de concentración debía erradicar a aquellos señalados como enemigos sociales, raciales y políticos para crear una comunidad nacional uniforme y sana. Esa función adoptó progresivamente diferentes formas en constante evolución y solapamiento, como el trabajo forzado, el asesinato selectivo, los experimentos humanos y el exterminio masivo. Cabe aclarar que si bien la mayoría de los prisioneros eran judíos, también había gitanos, delincuentes, testigos de Jehová y homosexuales, entre otros. Una vez encerrados allí, se convertían en cautivos y no podían salir. Al ingresar debían entregar su ropa y sus objetos personales. Acto seguido, un oficial rapaba sus cabellos y les entregaba el conocido uniforme a rayas junto a un par de zuecos de madera. Una vez finalizado el acceso al campo de concentración, comenzaba lo que sería una vida de auténtico sufrimiento. Si bien cada campo de concentración tenía sus métodos y particularidades, existía una serie de mecanismos que los emparentaba. Todos los cautivos debían despertar temprano, acomodar sus camas y luego de realizar la formación inicial, eran obligados a realizar trabajos forzosos. Generalmente estos consistían tanto en tareas dentro de granjas agrícolas, fábricas, establecimientos industriales, como en la reparación de caminos o la tala de bosques, entre otras. Una de las fábricas más populares donde se utilizó el trabajo forzado fue la organización Todt, dedicada a la ingeniería civil y militar. Allí los prisioneros de guerra soviéticos trabajaron de manera gratuita durante meses o años. Luego de una gran cantidad de horas, los prisioneros de los campos de concentración recibían la única porción diaria de comida, que solía consistir en una escasa sopa de vegetales con un pequeño trozo de pan. Uno de los momentos más temidos por los prisioneros eran las formaciones que debían realizar tanto al amanecer como por la tarde. Luego de realizar los trabajos forzados, eran obligados a permanecer parados durante una gran cantidad de horas y en temperaturas extremas, mientras los oficiales controlaban la presencia de todos los cautivos. Es conocido el caso de Louis Ulbricht, quien en el año 1939 logró escapar del campo de Dachau. Luego de ser descubierta su ausencia, a modo de represalia, todos sus compañeros debieron permanecer parados en formación durante una noche entera y tuvieron que soportar el más tempestuoso frío.
A su vez, los efectivos de las SS utilizaban las formaciones para comprobar quiénes estaban aptos físicamente para trabajar y quienes no reunían las condiciones necesarias eran ejecutados. Respecto a casos específicos, sobran los relatos escalofriantes de las víctimas que se vieron frente a frente con duros castigos por parte de sus captores. Entre ellos encontramos el de la prisionera británica Joanna Hill, quien a causa de las golpizas recibidas por parte de la Gestapo, perdió su posibilidad de ser madre. Ludmila Cockda, también nacida en Gran Bretaña, era obligada a trabajar en la limpieza de pantanos bajo intensas lluvias. Cabe destacar que para realizar dicha labor solo vestía una camisa de algodón y su alimentación se basaba en remolacha, hojas y cáscaras de papa. Otros de los castigos a los que eran expuestos los prisioneros eran los experimentos médicos. El ejecutor más popular de dichas torturas fue Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte del campo de Auschwitz. Mengele exponía a las víctimas a terribles experiencias que ningún humano estaría dispuesto a tolerar. Algunas de sus prácticas consistían en inyectar cemento líquido en los úteros de las mujeres o someter a varios individuos a baños de agua hirviendo para evaluar qué temperatura máxima llegaban a tolerar, entre otros macabros procedimientos. Según Annette Cabelli, sobreviviente del campo de Auschwitz, a las jovencitas se las llevaban y les quitaban todos los órganos que podían. Luego las enviaban a trabajar, pero no podían y una semana después se morían. Por otra parte, los niños también sufrieron horrorosos castigos durante la Segunda Guerra Mundial. En Polonia, dentro de la ciudad de Buch, fue construido el Kinder KZ, un campo para infantes y adolescentes de 2 a 16 años. Los varones eran obligados a realizar trabajos forzosos, tales como la elaboración de objetos como zapatos de paja, canastos de mimbre, mientras que las niñas se encargaban de tareas referidas a la lavandería, sastrería y cocina. Estas actividades las llevaban a cabo en situaciones de debilidad y hambre implacables. Su desayuno consistía en una rebanada de pan y medio litro de café. Recién a la noche recibían una nueva ración de alimento, la cual solía constar de una sopa de papa con remolacha o col. De todas formas, si recibían un castigo por diversos comportamientos, les prohibían alimentarse por varios días, lo que los llevaba a la muerte. Józef Witowski, autor del libro Campo de concentración nazi para niños en Buch, describió el comportamiento de Edvard August, guardia de las SS del Kinder KZ, y manifestó que estaba constantemente borracho, él era omnipresente, se complacía en someter a los prisioneros a las torturas más imaginativas, los golpeó y pateó en los lugares más sensibles, los enterró en cajas de arena, los sumergió en un barril de agua, los colgó de las piernas con una cadena y sumergió su cabeza en un tanque con lubricantes usados para automóviles. Les cortó los genitales con una navaja, golpeando sus talones y apagando cigarrillos en el pecho de los presos. Para concluir, es importante destacar que todos los casos recién mencionados son solo algunos de los castigos que recibieron los prisioneros de los campos de concentración creados por la Alemania nazi, pero sin dudas retratan el sufrimiento y el dolor de quienes no tuvieron más opción que tolerarlos. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué secuelas crees que pudieron haberles quedado a quienes recibieron tan salvajes hostigamientos? Si quieres vivir, arrástrate de regreso hasta el campamento, gusano. Luego de estas palabras, los guardias se marchan. Ves las luces del campamento a decenas de kilómetros y comienzas a arrastrarte en la nieve como un maldito gusano, mientras poco a poco sucumbes a la hipotermia. Esto era lo que la vida y la muerte representaban en los gulag, los campos de trabajo forzado donde eran encerrados quienes se oponían a Joseph Stalin y su régimen. Tan terroríficos como sus homónimos alemanes dirigidos por Hitler, más de 1.600.000 rusos y extranjeros murieron en los gulag sin volver a conocer lo que era la libertad. Originalmente estos campos de concentración debían contener a los criminales convencionales, pero rápidamente se convirtieron en una de las tantas herramientas de Stalin para castigar a aquellos que se oponían a su régimen.
De esta manera, estos se poblaron con militantes o funcionarios políticos opositores al Partido Comunista, sacerdotes, intelectuales, extranjeros y otras personas que el Estado soviético consideraba peligrosas o rebeldes. Si quieres conocer cómo era la vida en estos brutales campos de concentración soviéticos, quédate con nosotros, que en este video te lo contaremos. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Los centros de trabajo forzado a cielo abierto existían desde antes de la Revolución de Octubre y eran un método de castigo comúnmente utilizado por los zares, especialmente en la gélida región de Siberia. Desde 1918, los soviéticos continuaron utilizando este sistema, que se denominaba campo de concentración, como en Alemania y el resto de Europa. Sin embargo, para distanciarse de la mala fama que adquirían en ese momento las instalaciones dirigidas por la SS de Hitler en Alemania, la decisión fue nombrar las prisiones campos de trabajo correctivo, ya que de esta manera daba la impresión de que quienes eran condenados a estos lugares tendrían posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Por supuesto, no era más que un movimiento propagandístico, ya que de por sí había que tener mucha suerte para mantenerse con vida. Los gulag se dividieron en dos tipos, los campos de trabajo forzosos tradicionales y los que la dirección llamaba campos de propósito especiales de BCK. La CK fue la primera organización de inteligencia política y militar de la Unión Soviética, por lo cual sus propósitos especiales normalmente estaban relacionados con encerrar, torturar y asesinar a potenciales enemigos, sospechosos u opositores al Estado stalinista. Los primeros pobladores de los gulag fueron los prisioneros resultantes de la Guerra Civil Rusa y otros presos comunes que eran trasladados desde las superpobladas cárceles del convulsionado territorio. Pero en poco tiempo, gracias a la CK y la NKVD, los enemigos políticos de Stalin fueron enviados a los campos de trabajo. Antiguos aristócratas, militantes o funcionarios de partidos políticos que opinaban distinto al Partido Comunista, terratenientes, obispos y sacerdotes, encontraron sus últimos días en los gulag. Para la década de los 40 comenzó la primera purga interna en la Unión Soviética y el dispositivo preferido para castigar a los sospechosos de traición o corrupción fueron los terribles campos de trabajo. La realidad en los gulag distaba de cualquier intención de corregir a los reos. Realmente era un sistema represivo brutal, salvaje y genocida. El fin era acabar con cualquier forma de discrepancia, pero no se buscaba el exterminio como ejecutó sistemáticamente Adolf Hitler en las cámaras de gas. Lo realmente perverso de los gulag es que buscaban ser extremadamente productivos, lo cual llevó a crear una gran infraestructura alrededor de los campos. Normalmente los sitios elegidos para establecer las minas o canteras eran regiones gélidas, expuestas a las peores condiciones climáticas, remotos sitios que, aunque parezca inverosímil, padecen un invierno eterno. Allí los prisioneros pasaban la mayor parte del día y la noche a la intemperie. El trabajo jamás se detenía. Eran pocos los que lograban contar con el abrigo necesario para mantener el cuerpo a una temperatura funcional, pero esto no era casual. La única manera de no sentir el brutal frío era trabajando constantemente hasta que el sueño se convirtiera en un enemigo invencible. Por supuesto, más allá de que las labores eran extremadamente peligrosas, no contaban con ningún equipamiento de seguridad, e incluso algunos sobrevivientes indicaron que, aunque se rompiera la herramienta que estaban usando, debían continuar trabajando con lo que tuvieran a disposición, así fueran sus propias manos. De regreso a los barracones, donde los presos vivían en condiciones infrahumanas, no encontraban la suficiente comida ni el calor necesario para mantener el espíritu fuerte frente a la adversidad. Esto, sumado a la mezcla entre criminales comunes como ladrones, asesinos y abusadores, con prisioneros políticos, llevó a que los gulag fueran lugares donde reinaba la violencia entre los internos. Por su parte, los guardias soviéticos castigaban constantemente a los presos. Los ataban de pies y manos y los lanzaban a la nieve para que se arrastraran como gusanos por kilómetros hasta el campamento, aunque la gran mayoría moría en el intento. También llevaban a sus víctimas hasta los bosques, las lanzaban al suelo y orinaban sobre ellas, de manera que luego fallecieran de hipotermia.
aunque los castigos más comunes eran las golpizas, la privación del alimento, las humillaciones públicas y el acoso sexual, especialmente en el caso de las mujeres. Los soviéticos dedicaron su tiempo a pensar otras formas creativas de torturar a sus enemigos políticos. Normalmente, cuando un preso no se encontraba en condiciones de seguir siendo productivo, era ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Muchas veces los prisioneros dejaban de comer, ya fuera a modo de protesta o para liberarse de esa vida de esclavitud. En esos casos, los guardias ataban a los reos a una cama y les alimentaban directamente por un tubo que insertaban por su faringe para que la comida llegara hasta el estómago. Una vez hubiera recuperado algo de energía, sometían al interno a castigos físicos. Era importante que supieran que ni siquiera eran dueños de su propia vida o muerte. Otros métodos fueron desarrollándose con el tiempo, como ahogar a los prisioneros con tierra o cemento, lanzar jaurías de perros hambrientos sobre personas incapaces de defenderse o escapar, o colgar boca abajo a los problemáticos para que pasaran una noche o varias horas a la intemperie, en las temperaturas más bajas. Entre 1930 y 1960, más de 2.500.000 personas pasaron por los Gulag, bajo la dirección de la oficina que les dio nombre. De todos ellos, aproximadamente 1.600.000 murieron en los campos de trabajo, y aquellos que lograron sobrevivir jamás pudieron superar el horror vivido bajo el implacable régimen estalinista. Luego de conocer todos los detalles sobre los terribles Gulag soviéticos, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál crees que sea el motivo de que la historia de los Gulag no sea tan conocida como la de los campos de concentración de los nazis? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.